Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, pues les damos la bienvenida a esta telementoría para este nivel superior y medio superior. Y hoy quiero presentarles a nuestra ponente del día de hoy, que ella es la enfermera Laila Ibáñez. Eh, y bueno, quiero platicarles que ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia, egresada de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Cuenta con 5 diplomados avalados por la UNAM, el primero en monitoreo de estudios clínicos, el segundo en cuidados paliativos para enfermería, otro en administración de hospitales y otro en tanatología. También otro en apoyo y acompañamiento tanatológico. Dentro de su práctica profesional, ella se ha desempeñado como titular del Departamento de Coordinación de Estudios en el Centro Respiratorio de México, como jefa nacional de enfermeras, como jefa nacional de calidad y normatividad médica en la Facultad Mexicana para Planeación Familiar. Y durante su estancia en dicha organización se formó en salud sexual y reproductiva, educación integral en sexualidad con enfoque de género, violencia basada en género y derechos humanos. Actualmente ella está adscrita a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y es la responsable de las brigadas comunitarias en salud mental y de los grupos de apoyo emocional del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, del PRONAPS. Y nos va a compartir el tema sobre el abordaje del alumno con comportamiento suicida en instituciones educativas. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Lai, por acompañarnos y te cedo el micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Dani, y también quiero aprovechar para agradecer la invitación para estar aquí con ustedes en este programa de Telementoría. De verdad es para mí un gusto. Y bueno, como ya decías, el día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje del alumno con comportamiento suicida en instituciones educativas. Bueno, sé que este es un tema que quizá algunos ya tengan previos conocimientos, quizá para otras personas esto sea totalmente nuevo, entonces vamos a tratar de ver desde las generalidades y vamos a revisar cómo podríamos aplicar todos estos temas directamente ya con nuestros alumnos. Em, Denme un segundito, aquí está. Bueno, como ustedes saben, el objetivo de estas telementorías es sensibilizar y dar herramientas al personal docente de media superior y superior sobre la salud mental, de los trastornos mentales, a través del uso de tecnologías de información y comunicación. Ahora bien, quisiera iniciar con esta definición. Tal vez para las personas resulte un poco obvio, ¿no? Cómo podríamos definir el suicidio. Sin embargo, es importante que todos estemos como bajo el mismo entendido. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el suicidio como un acto deliberado de quitarse la vida, considerado este como el acto más grave de violencia que un sujeto puede cometer contra sí mismo. Teniendo en cuenta entonces esta definición, me gustaría que pasáramos a estas preguntas de reflexión. Y en este sentido, les quiero decir que si alguien desea compartirnos las respuestas a estas preguntas, puede levantar la mano. Dani me va a estar ayudando en decirme si alguno de los participantes quiere compartirnos sus ideas. Si no desean compartirlo, sí los invitaría a hacer alguna anotación para que podamos explorar, pues, qué ideas previas tenemos con respecto a este tema. Em, una de las principales preguntas es, ¿cuáles creen que sean los motivos de las personas para querer quitarse la vida? Les invitaría a reflexionar esta pregunta. ¿Qué creen que lleva a una persona a querer quitarse la vida? La siguiente pregunta sería, ¿creen ustedes que el tema de suicidio es un problema común en México? ¿Qué tanto sabemos de esto? Si conocimos las cifras, si quizá en nuestros entornos laborales, ¿no? En estas escuelas, pues hemos tenido algunos casos. ¿Cómo es?
¿cómo están relacionados con este tema? ¿Qué tan cercanos se sienten? ¿Qué tan lejanos? Porque algunas personas vemos algunas problemáticas de salud, así como muy, muy lejanas, ¿no? Pareciera que en nada tiene que ver con nosotros. Y también preguntarles, ¿ustedes consideran que el suicidio se presenta más en hombres o en mujeres? Por favor, anoten por ahí, hagan unas pequeñas notitas respecto a esto para que más adelante podamos ir aclarando alguno de estos puntos. Si alguien tiene algún comentario o alguna duda, adelante. Hay algunos comentarios ya en el chat. Entonces, Adelante. dice, por ejemplo, Lupita Torres, ¿no? Que muchas veces puede ser por tristeza, desesperación, angustia. Y Verónica Peña dice que sus problemas no tienen solución, no es lo que piensan. Angélica Sigala dice, sé que es más común de lo que pensamos y en hombres hay más suicidios consumados y en mujeres mayor ideación. Lupita Torres dice, en mi localidad no es común, pero sí han habido casos. Considero que se presenta más en hombres. María Jesús Soto dice, un sufrimiento tan grande que desea que termine. Me parece que sí, pero aún se habla poco o no se sabe actuar respecto al tema. Y luego dice también, más en hombres se consuma, pero hay más intentos en mujeres. Y bueno, hay un montón de comentarios, Cintia. Una de las principales causas es el abuso sexual en adolescentes y mujeres adultas. Antonio Mares dice, en hombres, porque ellos no hablan o no tratan su malestar y se van al acto de suicidio. Irán de Jesús dice, desesperanza, no hay motivos significativos para seguir vivo. Y luego Cintia dice, otra causa es la hereditaria, se presenta más en hombres y es un problema de salud pública. Acuérdense que les damos aquí voz, pero también queremos escucharles. Quien quiera levantar la mano, también queremos escucharles. Perfecto. Muchas gracias por estos comentarios, Dani. José Luis, adelante, José Luis. Muchas gracias. Coincido con mucho de lo que se ha escrito en el chat. Sin embargo, yo creo que para quitarse la vida, digo, y no lo digo de manera sencilla o simple, sino sé que es todo, es algo muy complejo. Yo creo que los motivos son algo, es más que uno, a final de cuentas. Creo que son muchas cosas al final que se conjugan y que sistémicamente entonces no encuentro solución con una cosa, quiero ver la que sigue, tampoco, tampoco, tampoco. Es como ir sumando los motivos y al final esto es lo que sucede. Eso del suicidio de como un problema común en México, yo creo que sí es un problema bastante común. El problema es que están muy maquilladas bueno, no sé si la palabra correcta sea maquilladas, pero a final de cuentas no son tan visibles para los que andamos a pie los datos que están por ahí de diferentes instituciones. Y la otra de cuál considera es que el suicidio se presenta más en hombres o no en mujeres. No recuerdo exactamente las cifras proporcionalmente, sin embargo, sí he escuchado que en los hombres se utilizan más, bueno, en el caso de nosotros los hombres se utilizan más como herramientas o no sé cómo se diga, cosas que son más contundentes para consumar el acto. En las mujeres también es alto la proporción, sin embargo, los métodos para utilizar creo que son menos contundentes en ese sentido. Sin embargo, sí creo que el problema del suicidio es un problema bastante complejo aquí en México y no hay muchas cosas ni tampoco hay muchos lugares donde se presente ayuda o incluso nosotros mismos si vemos a alguien tampoco nosotros sabemos reaccionar con ello y de hecho no entendemos mucho. Y nada más así rápido como anécdota, estaba recordando lo que pasó en la UNAM de que decían que una chica se quería suicidar porque había reprobado un examen. Queda claro que eso fue el detonante que la movió a tomar una decisión que traía cosas hacia atrás. Sin embargo, por eso comentaba hace rato, creo que hay que verlo de manera sistémica para entender por qué se consume un suicidio. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, José Luis. Tenemos otras manos levantadas. Vamos a tener una participación más y vamos a iniciar el tema, ¿vale? Iram, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, más que nada, yo tengo así como que una duda porque pláticas sobre este tema. Iram, le escuchamos muy Y bajito. No sé si se puede acercar más a su micrófono. bueno,
¿Ya me escuchan? Ya le escuchamos mejor. Yo tengo una pregunta referente al tema en este caso, de la prevalencia, ¿no? La estadística, porque en una práctica que estuve, nos decían que no hay como un dato, sobre todo en México, un dato preciso de cuál es la prevalencia, sino que prácticamente daban a entender que los datos que tomaban eran con referencia a lo que salía prácticamente en las noticias, ¿no? Entonces yo creo que si es así, pues también es algo preocupante que no se tenga una estadística como oficial desde pues, las dependencias que deberían estar considerando este fenómeno, ¿no? Y pues mi pregunta sí es básicamente si, por ejemplo, desde que inició este programa ya hay como un seguimiento estadístico real sobre la cantidad de personas durante el año que lo llevan a cabo aquí en México. Muchas gracias por su pregunta, Iram. Más adelantito va a quedar resuelta porque vamos a pasar a en algún punto abordo el tema de datos y ahí vamos a ver cuáles son las cifras. Muy bien. Bueno, pues vamos a revisar justamente algunos datos. Si bien algo que es cierto es que en relación al suicidio tenemos la problemática de que seguramente estamos, más bien, sí, estamos muy seguros de que hay un subregistro. Porque estos datos, por ejemplo, que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, que nos da en México el INEGI, por ejemplo, vienen de aquellos casos que son reportados a las diferentes instituciones. Pueden ser instituciones de salud o algunas instituciones legales, ¿no? Sin embargo, en ocasiones hay algunos suicidios que se presentan y no quedan documentados como tal. Principalmente pensemos, por ejemplo, en algunas comunidades en donde todavía hay mucho tabú y a veces las familias, las personas solicitan al personal médico que reporte la causa de muerte como algo diferente para que no sea visibilizado que fue un tema de suicidio. A veces también dentro de los hospitales, lamentablemente, puede llegar a existir la práctica por algunos profesionales que con la intención de no hacer el reporte detallado, pues bueno, ponen una causa de muerte diferente y entonces eso nos lleva a que haya un subregistro. Sin embargo, los datos que se obtienen, pues justamente son de estas instituciones que les menciono, ¿no? Que están haciendo este censo, están dándonos todos estos datos para que entonces el INEGI pueda concentrar la información y año con año el INEGI emite un informe de las cifras de suicidio. Se estima que alrededor del mundo se dan anualmente unos 700,000 suicidios, esto de acuerdo a las cifras del 2022. En México tenemos que el año pasado, dentro de este informe que les comparto, nos mencionan que hubo un total de 8,237 defunciones a causa de suicidio. Esto, como les digo, estas son las cifras oficiales, sin embargo, sí, seguramente el problema es mucho mayor porque hay mucho subregistro por diferentes causas. También un dato muy importante que me gustaría que lo tuvieran presente es que el suicidio se ubica en este momento como la tercera causa de muerte en personas de 15 a 24 años, es decir, las edades que tienen seguramente los adolescentes, ¿no? Que ustedes están teniendo como alumnos o estos adultos jóvenes. Es la tercera causa de muerte. Entonces, sí estamos hablando de un problema muy importante, sí es un problema de salud pública y que pues es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros identificar cómo podemos sumarnos para su prevención. Y aquí vamos a revisar algunos temas al respecto. Puse aquí esta tablita con algunos grupos no etarios. La tasa más alta de suicidio se da en personas de 25 a 34 años. En el 2022
hubo un total de 2.271 casos y en jóvenes de 15 a 24 años fue un total de 2.006 casos que se tuvieron. Y les pido aquí también atención. En menores de 15 años hubo 232 casos. Algo que llama mucho la atención es que en los grupos etarios, mayormente son los hombres quienes más logran quitarse la vida, ¿no? Ya decía por ahí alguno de los participantes, porque se utilizan métodos más letales. Las mujeres lo intentan más, pero lo consiguen menos. Se estima que por cada hombre que muere hay 4 mujeres que lo intentaron, pero como sus medios son menos letales, entonces, pues bueno, eso finalmente tiene un impacto. Sin embargo, en el grupo de adolescentes entre 10 y 14 años, esto no es así. Ahí se nota que son las niñas quienes más se están suicidando. Entonces es el único grupo etario en donde se da esta situación. En el resto sí son más los hombres que logran finalmente quitarse la vida. ¿Alguna duda o comentario con respecto a esto de los datos? No sé, Ani, si tengamos Sí, algún... yo tengo una duda, licenciada. Sí. En el caso de el grupo de edad de las adolescentes, ¿se conocen las causas? No sé si por cuestiones de tipo amorosa o de decepción o eso, que es que se intenta más o se conoce algo al respecto. Como tal, no tenemos los datos, ¿no? De cuál está siendo la causa. El suicidio es multifactorial. Existen diversos factores, ya sean biológicos, sociales, psicológicos, que pueden llevar a una persona a tomar esta decisión. Sin embargo, podríamos nosotros, conociendo el contexto, ¿no? en el que se están desarrollando nuestras adolescentes, nuestras niñas, poder inferir algunas situaciones que pudieran estar sucediendo. El tema de acoso escolar, el tema de acoso o abuso sexual también pudiera ser una causa muy relacionada. Estos temas también de pues desintegración familiar, es decir, puede ser multifactorial. No tengo la fuente en este momento, no conozco que alguien ya haya mencionado, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas? Hasta donde tengo entendido, no hay un documento como tal, solamente pues entendiendo un poco el contexto de estas adolescentes podemos inferir pues cuáles son estas situaciones que las están llevando a suicidarse. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de la conducta suicida, porque detrás de cada caso de suicidio, detrás de cada persona que está considerando esta opción, pues hay una serie de pasos o de etapas, digamos, ¿no? Que se podrían llegar a presentar en la persona con conducta suicida. Como primera etapa, una persona puede llegar a presentar ideación suicida. ¿A qué me refiero con esto? A empezar a tener ideas sobre el deseo de que su vida termine. ¿Mm? Algo aquí importante. Las personas podemos llegar eventualmente, y se piensa, se cree que podemos llegar a tener en algún momento de nuestra vida el deseo de que nuestra vida termine por alguna situación que estemos enfrentando, que esté rebasando mis mecanismos de afrontamiento, y puedo llegar a hacer incluso como ese comentario, ¿no? Este, Sin embargo, una persona con ideación suicida ya es como mucho más persistente. Y aquí, bueno, podemos hablar de que existen escalas, ¿no? Para saber si esta ideación suicida está muy presente o son algunas ideas esporádicas y justamente como muy determinado algún momento de mi vida. Esto solamente queda en pensamientos, en
estaría mejor, ¿no? Si en este momento muriera, porque siento que no estoy, no le veo salida a esta situación. Preferiría morirme, ¿no? En lugar de estar viendo a mis papás discutir y estar peleando y tener que decidir si me voy con uno o con otro. Eh, Preferiría estar muerta porque se filtraron fotos íntimas mías en grupos de la escuela y entonces qué horror mañana tener que ir y ver a mis compañeros y saber las cosas horribles que me van a decir. Eso es una ideación. Ujú. Sin embargo, las personas pueden llegar a la siguiente fase, que es empezar a planear cómo podrían llevar a cabo este tema. Retomo el ejemplo del adolescente que se filtraron fotos íntimas de ella, ¿no? Y entonces ella tiene deseos de morirse y de no enfrentar esa situación. Si ella comienza a planear cómo hacerlo, si empieza a investigar cuáles son los métodos que utilizan las personas para quitarse la vida, si empieza a buscar, por ejemplo, información sobre algunos medicamentos, ¿no? Cómo los podría conseguir, eh, de qué manera, no sé, en algún puente, ¿no? No hay protecciones, es decir, empieza ya a planear cómo lo haría, cuándo lo haría. Algunas personas pueden llegar a decir, no, bueno, sí lo voy a hacer, pero yo quiero que pase primero el cumpleaños de mi hermanita porque quiero estar con ella todavía y no quiero que sea tan cercano. Es decir, ya en su mente está viendo otros procesos, ¿no? De esta planeación. Y finalmente puede suceder que la persona ya tenga un intento, es decir, que esta ideación, esto que estuvo planeando, lo lleve ya a cabo y entonces tenga un intento suicida. Ujú. En ocasiones, pues solamente queda como eso, como un intento, pero en algunas otras, pues sí, finalmente la persona muere por suicidio. Esos son como los desenlaces, digamos, de estos intentos. Entonces, es importante que lo llevemos. ¿Una persona con ideación necesariamente va a llegar a una muerte por suicidio? No. ¿Una persona que incluso ya lo planeó lo va a llevar? No. Incluso quienes lo intentan no logran finalmente morir. Puede ser que se queden en alguna de estas etapas y cada una de estas etapas va a requerir una intervención. Ajá. Esto les pido que lo tengan en mente porque vamos a identificar en cuál de estas etapas yo podría llegar a interactuar, ¿no? Una alumna, un alumno, en cuál de estas etapas yo podría llegar a identificarlo y entonces, ¿qué debería hacer? Vamos a continuar. Hasta aquí con respecto a esto de la conducta suicida, sí me gustaría escuchar si tienen alguna duda, porque esto es muy importante que nos quede claro. Yo tengo una pregunta, Laila. Sí, Eh, así como lo comentaste, no me quedó claro. ¿Las conductas son incluyentes? Es decir, primero hay ideación, luego planeación, luego intento y luego ya se consuma, o puedes estar saltando literalmente de la ideación a consumar el evento, o cómo podría entenderlo mejor. sí, esta es como el general de los Ok, procesos, ¿no? ok, ok. Puede ser que haya, imaginemos a una persona que se dedica al crimen organizado, por ejemplo, y de Ok, repente el grupo contrario le dice, ¿sabes qué? Te voy a encontrar y te voy a hacer las peores cosas. Y esa persona, al enterarse de esa noticia, decide suicidarse. ok, Evidentemente, la persona pues no tuvo como el tiempo, ¿no? De estar teniendo una claro. ideación, planearlo y todo. Va a ser como algo muy súbito, ¿no? Que lo llegue a hacer. En algunas personas se van a presentar, no, no necesariamente en todos va a llevar esta secuencia, ¿no? Pero sí se ha visto que la mayoría de las veces, cuando hablamos de una persona que ha pensado en el suicidio, llega a tener estas fases, están presentes.
¿Puede haber algunas excepciones? Sí. Pero, por ejemplo, Ok, si hay una ideación suicida, insisto, se puede quedar ahí. Una persona puede planear, ¿no?, un suicidio y no finalmente no avanzar hacia no consulta. intentarlo. Ok, Exacto. Una persona lo puede intentar y no necesariamente tener una muerte a causa de ese intento. ok, ok. Muchas gracias. De nada. Seguimos. Vamos a hablar acerca también un poquito sobre los mitos y las realidades sobre el suicidio. La verdad es que es un tema, pues, delicado en ese sentido, ¿no? Cada uno de nosotros tiene algunas creencias con respecto a, y esas creencias pueden venir desde mi educación, desde mis creencias religiosas, desde mi propia experiencia, ¿no? De mi contexto, mi realidad, es decir, también está permeado por un montón de factores. Vamos a hablar aquí algunos de los mitos, pues como más comunes, ¿vale? Para que podamos ir entendiendo esto, también analizar los mitos y las realidades nos permite ir entendiendo mucho más este fenómeno que es tan complejo y también ir quitando un poco el estigma que hay con respecto a este tema. Uno de los mitos que podemos llegar a tener es pensar que si hablamos de suicidio es como es una mala idea porque puede interpretarse como un estímulo para quitarse la vida. Em, yo les preguntaría qué tan viable ustedes creen que sea que en sus entornos laborales alguno de ustedes diga, oye, yo quiero dar una charla sobre suicidio y entonces si van a recibir, ¿no? Como las autoridades, los alumnos, los padres de familia, muy bien esto, o si quizá creen que haya algunas personas que digan, no, no le puedes hablar a los jóvenes de eso porque prácticamente es estarlos invitando, ¿no? A que lo hagan. Em, Dado toda esta serie de prejuicios que hay alrededor de este tema, la mayoría de las personas piensan que, eh, que no se debe hablar. Y entonces, ¿qué pasa con una persona que está en una fase de ideación, de planeación o que incluso ya ha tenido un intento? Pues se encuentra aislada de poder compartir con alguien lo que está pensando, la situación que está pasando, porque entonces esto es uno de los muchos temas de los que no se habla. Sin embargo, quiero compartirles que está demostrado que hablar de suicidio ayuda a que se reduzca el riesgo de una persona de llegar a cometerlo. ¿Por qué? Porque le permitimos hablar y externar sus emociones y entonces eso nos puede dar la oportunidad de saber que esa persona está considerando el suicidio como una opción y poder tener alguna intervención, ¿no? O referirlo hacia un lugar en donde puedan atenderle y brindarle la ayuda. Entonces, quitémonos la idea, o yo les invito a que nos quitemos la idea de que hablar de suicidio lo va a incitar. Por el contrario, hablar de el suicidio, visibilizarlo, puede ser justamente la oportunidad que alguna persona tenga, ¿no? De saber que alguien está en la disposición y en la apertura de escuchar. Otro mito también común es pensar que el riesgo suicida puede ser hereditario, ¿no? Em, en este sentido, no existe como tal una asociación entre los antecedentes familiares, ¿no? Y la posibilidad de desarrollar de cometer un suicidio. Sí puede ser que haya una asociación, ¿no? En que si quizá alguien de mi familia sufre de depresión y ansiedad, quizá yo también podría presentar este tipo de problemas de salud mental. Sin embargo, no, esto no va a ser, ¿no? Necesariamente que yo considere el suicidio como una solución. Recordemos que el suicidio tiene múltiples causas. Lo que sí se ha visto es que si en una familia se llega a presentar un suicidio, es posible que
otro miembro de la familia también pueda llegar a morir por esta causa o a intentarlo, ¿no? Pero esto no tiene que ver con una cuestión biológica hereditaria, sino más bien con una cuestión más biopsicosocial, ¿no? En donde están involucrados otros factores. Otra de las creencias también que podemos llegar a encontrar como mitos es pensar que solo las personas con trastornos mentales son suicidas. ¿Cuántas veces no hemos llegado a escuchar alguna frase tan estigmatizante como de, pues sí, ay, es que está bien loco, ¿no? Siempre ha estado bien loco, o sí, ya sabes que siempre ha tenido ahí sus temas de sus depresiones y que anda bien ansioso, o yo por ahí escuché que tenía X problema mental. A veces lo asociamos y creemos que necesariamente tiene que estar presente una enfermedad mental en una persona que decide atentar contra su vida. Sin embargo, no necesariamente esto es así. ¿A qué voy con ello? Puede ser que se presente un estado así súbito de desmoralización, de desesperanza, de angustia. Pensemos, por ejemplo, quizá en una persona que ni siquiera le había pasado por la mente llegar a considerar el suicidio y de pronto recibe el diagnóstico de una enfermedad grave y entonces, bueno, pues en esta intención de no querer lidiar con la enfermedad, etcétera, decide en ese momento que quiere quitarse la vida. Entonces, ahí no hubo un antecedente de algún problema, algún trastorno este, en la salud mental. Fue algo diferente. Aunque sí se ha visto, por ejemplo, que las personas que viven con depresión llegan a tener más probabilidad, ¿no? Se estima que tienen 8 veces más riesgo de cometer un suicidio las personas que viven con depresión, a diferencia de las personas que no la tienen. Entonces, recordemos, no necesariamente está asociado problemas de salud mental con el hecho de que una persona se suicide. Sin embargo, sí, algunas de las personas, ¿no? O algunas enfermedades mentales sí pueden ser que influya en que una persona decida quitarse la vida, pero no es una regla. Eso es con lo que me gustaría que se quedara. Verónica, adelante. Sí, gracias. En el caso de las personas con depresión y que se ha visto que muchas veces es una depresión orgánica por la química del cerebro, esto influye, ¿no? A que cometan esta planeación o el intento de suicidio hasta lograrlo, ¿no? Creo que esa parte influye. ¿Y qué pasa en el caso de los suicidios colectivos? Ahí cómo es la decisión o pasan por estas mismas etapas, ¿no? Que nos acabas de decir de la ideación, la planeación y eso, pero ¿qué pasa cuando se dan estos fenómenos? Yo creo que la familia, después de que se presenta el intento, yo creo que necesitan apoyo terapéutico, no solamente de la persona, sino porque quedan mal toda la familia y no se diga si es que el acto sí se llevó a cabo, ¿no? Entonces yo creo que no sé si solamente una intervención tanatológica ayuda y y psicoterapéutica, ¿no? En general. Gracias por sus comentarios, Verónica. Pues aquí son varias cosas, ¿no? Nos decía si está relacionado este tema de la depresión. Es posible que esté presente, ¿no? Insisto, cada caso va a ser diferente. Puede ser que una persona que viva con depresión ni siquiera nunca considere el suicidio como una posibilidad. Y puede ser que una persona que no viva con depresión lo considere. Digamos, las coloca en una situación de mayor riesgo, ¿no? Ya decíamos hasta de 8 veces más riesgo que una persona que no vive con depresión de llegar a considerar el suicidio, pero no siempre está presente.
Con respecto a los suicidios colectivos, bueno, ahí es como otro tema, ¿no? Decíamos, está influido el tema de suicidio por factores biopsicosociales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de grupos, ¿no? Que logran identificarse las personas con algunas problemáticas, con algunas creencias, y puede ser que alguno de ellos llegue a tener tanto impacto, ¿no? En la mente y en las decisiones del resto que los convenza de que el suicidio es finalmente una opción. Hemos sabido de algunas sectas, por ejemplo, ¿no? En las que se habla de que el fin del mundo o que van a venir cosas aterradoras y es tanto el poder que se llega a tener eh, con respecto a ello que se puede llegar a convencer a esas personas. Necesitaríamos analizar lo mismo con cada caso en particular, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O a veces las familias cuando se ven frente a alguna situación que de manera conjunta consideran que no pueden enfrentar, bueno, también pueden llegar a hacer estos casos, ¿no? De suicidarse. Pero insisto, pues están ahí un montón de factores diversos que pueden llevar a tomar la decisión. Y con respecto a las intervenciones que se hagan a las personas, ¿no? Que conocemos como sobrevivientes de suicidio, hay algo que se llama posvención. Es una intervención que está hecha por profesionales de la salud mental. Puede ser también que como un apoyo se lleve el acompañamiento de una tanatóloga, de un tanatólogo, para justamente ayudar a la familia. Em, Uno de los datos que hay es que un suicidio, por ejemplo, seguramente va a impactar de manera muy importante en al menos 6 personas cercanas, ¿no? A la persona que fallece por suicidio. Sin embargo, más de 100 personas en general pueden llegar a quedar con cierto grado de afectamiento debido a esta situación. Son situaciones que sí, son muertes, ¿no? Que si ya en general la muerte nos puede llegar a causar un impacto, puede ser dolorosa, a veces las situaciones, ¿no? O la condición en la que se da puede incrementar muchísimo esto. Si bien no hay maneras buenas ni malas de morir, ¿no? Finalmente la muerte es algo que eventualmente nos va a acontecer a todos. Si hay algún tipo de muerte que nos causa pues un mayor impacto. Y entonces para eso se da todo ese acompañamiento de la posvención y cada persona va a ser atendida de una manera diferente. Quizá para una persona sea solo necesario el acompañamiento tanatológico y entonces logre eh, pues llevar su duelo de una manera pues más sencilla, por decirlo así, y quizá para otra persona podemos llegar a necesitar la intervención de un psicólogo, de un psiquiatra, porque bueno, recordemos que el impacto también de una pérdida va a ser un evento único para cada persona y eso va a tener que ver también con el tipo de vínculo, ¿no? que tenía. No es lo mismo el duelo que yo voy a tener si se muere un familiar muy cercano al duelo que yo voy a tener si se muere algún compañero de trabajo con el que tenía una relación cordial, pero hasta ahí. Ujú. Ok, vamos a seguir entonces con esto de los mitos y las realidades. También otra creencia muy importante es esto de que las personas que intentan quitarse la vida no desean morir, solo hacen alarde, solo quieren llamar la atención, ¿no? En el caso de los jóvenes, pues muchas veces es, no, pues es que solamente está de caprichoso, quiere que el papá o la mamá le dé X cosa, solo quiere llamar la atención. Y esto es un error grave porque el hecho de que minimicemos e ignoremos el malestar emocional de una persona, puede incrementar el riesgo de que finalmente sí pueda llegar a eh,
Ya no se escucha, ¿no? No sé si, Lai, ¿tú nos puedes escuchar a nosotros? A ver, Laila, ¿nos escuchas? Yo les escucho bien, pero no sé si ustedes me escuchan. Ahí ya te escuchamos. A lo mejor es tu señal de internet. Si puedes Sí, creo que es permanecer, sí, porque sé que en la sí. oficina hay mal internet, pero si puedes permanecer con tu cámara apagada y ya te avisamos. De acuerdo, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, gracias. Perfecto. Permítanme un arreglo. Denme un segundo, voy a quitarle el audio a uno de los dispositivos. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, muy bien. Dani, ¿me podrías decir hasta dónde me escucharon? Te escuchamos casi, casi cuando te diste cuenta que te dejamos de escuchar. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces les decía que algunas personas pueden llegar a pensar que solamente la persona que está hablando acerca del suicidio, pues está intentando llamar la atención. Y esto no necesariamente es así. Quizá alguien, ¿no? Sí pueda tener un intento de llamar la atención de su entorno, pero no debemos clasificarlo todo así ni debemos pormenorizarlo. Hay que atender la situación y hay que atender ese llamado de la persona, ¿no? Y buscar apoyo emocional para poder prevenir el suicidio. También otra de las creencias es equivocadas o de mitos es pensar que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Ya escuchábamos hace ratito que puede haber suicidios que sí, sean como una decisión muy impulsiva de momento, pero la mayoría de los suicidios son precedidos por algunos signos de advertencia. Se estima que el 80% de las personas que llegan a tener un intento suicida o que presentan esta conducta suicida dan avisos, lo verbalizan, ¿no? Puede ser que lo estén diciendo que, pues que lo están considerando, a veces hasta en tono de broma lo pueden hacer. Entonces, no, yo les invitaría a no confundirnos en ese sentido y pensar que solamente, pues, he escuchado esto de quien se va a matar lo va a hacer y no va a avisar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, eso? Y entonces, pues ahí está, estamos perdiendo también otra oportunidad importante, ¿no? De poder darle acompañamiento a una persona por el hecho de que yo crea que las personas no avisan. Cuando, insisto, hasta el 80% de ellos sí dan algunas señales. ¿Cuáles pueden ser estas señales? Pues bueno, verbalizarlo, empezar a regalar pertenencias, ¿no? Que les son significativas, que de pronto descubramos que están investigando algunos métodos para quitarse la vida, que se despidan de sus seres queridos. Pienso en ustedes, por ejemplo, como docentes, ¿no? Quizá un comentario que les pueda llegar a hacer un alumno, una alumna, si ustedes les dicen en el segundo parcial, no, pues mira, si le echas ganas, ¿no? Y si entregas este trabajo, pues puedes recuperarte para el final y que les digan, pues no, la verdad es que, no, profe, yo ya no, ya ni voy a estar aquí. Podría ser un comentario, entonces si lo desestimamos, podremos estar perdiendo ahí oportunidades, insisto, de alguna intervención. También otro mito o otra idea equivocada es darle a el suicidio una connotación de es muy valiente o fue muy cobarde, ¿no?
¿Cuántas veces no escuchamos esto también? Y bueno, poner o emitir un juicio de valor sobre una situación de este tipo y darle esa cualidad de negativo o positivo, pues no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque entendamos que fue una decisión tomada muchas veces desde el sufrimiento, desde la incapacidad de tener los recursos para afrontar la situación. Y no necesitamos ponerle la connotación de si es bueno, si es malo, si es cobarde, si es valiente. Solamente entendámoslo así, como una situación que sucede cuando una persona se ve superada por las situaciones que está viviendo. También otro de los mitos que hay es pensar que solo las personas mayores se suicidan y los niños no. Bien, eh, se ha visto que también los niños, ¿no? O las personas menores pueden llegar a morir por suicidio. El suicidio se registra en las diferentes etapas de la vida. Ahora bien, vamos a hablar acerca de cómo poder identificar a un alumno, a una alumna con riesgo suicida. Las personas tenemos algunos factores de riesgo, ¿no? Algunas condiciones que me pueden llegar a poner a mí en una mayor vulnerabilidad o me acercan más a que yo lo pueda cometer. Ujú. Los factores, hay factores de riesgo y hay factores de protección. En este momento vamos a hablar de los factores de riesgo. A nivel personal, cada persona pues tiene un mundo interior, ¿no? Con sus pensamientos, sus ideas. Puede ser que tenga también algunas ideas preconcebidas con respecto a cómo puede enfrentar la vida, que tenga una personalidad que tiende a la impulsividad, a la irritabilidad, y eso puede ser que lo acerque más a llegar a cometer suicidio. En cuanto a las relaciones también, personas que tienen problemas en sus relaciones interpersonales o con sus vínculos cercanos, pues están también un poco más cerca, ¿no? Si, por ejemplo, no tienen cercanía con los padres, con los amigos, si son víctimas de acoso, de otros tipos de violencias en sus entornos, los colocan más en riesgo de llegar a considerar el suicidio. Y también a nivel comunitario, ¿no? A nivel comunitario puede haber ciertas cosas que también hagan que las personas deseen dejar de vivir. Por ejemplo, ser parte de un grupo minoritario, ¿no? Que por su condición de género, identidad, orientación sexual, pues pueda ser víctima de, de estar involucrada en situaciones que le rebasan. Entonces, insisto, pueden ser factores de riesgo personales, de relaciones, incluso de la comunidad. Y así como hay factores de riesgo, pues también hay factores de protección. Personas, por ejemplo, que cuentan con una buena salud mental, que cuentan con recursos internos y mecanismos de afrontamiento de las situaciones con las que están viviendo día a día, pues pueden estar más protegidos, ¿no? Tienen esta famosa palabra que escuchamos mucho hoy en día, por ejemplo, mayor resiliencia, pues eso les protege. Si sus relaciones son fuertes, si cuentan con una red de apoyo, ¿no? Que les comprenden, con quien ellos sienten confianza, si tienen amigos, si en lo general pues saben que pueden contar con algunas personas, esto les protege. Y si en la comunidad se sienten integrados, pertenecen, por ejemplo, a algunos grupos que pueden ser religiosos, deportivos, culturales, etcétera, entre más integración tenga la persona con sus personas cercanas, su familia, sus amigos, con su comunidad, pues esto va a ser un factor de protección. ¿Cuáles son las señales de alerta que yo podría llegar a identificar en las personas que pueden llegar a tener un riesgo inmediato de autolesión o de suicidio? Bueno, pues
puede ser que la persona, como ya decíamos, amenace con dañarse o con matarse, que esté haciendo la búsqueda de diferentes medios para quitarse la vida, que hablen mucho sobre la muerte o escriban sobre ella, particularmente cuando regularmente no lo hacían, que expresen sentimientos de desesperanza, ¿no? Que ya no ven ningún futuro esperanzador, no ven alguna opción, no ven ninguna salida para la situación que están viviendo, que tengan sentimientos intensos de ira, de rabia, de venganza, ¿no? Por ejemplo, también que se involucren en conductas que impliquen un riesgo innecesario o que son irresponsables. Pienso a veces en estas escenas que vemos afuera de las escuelas, ¿no? Donde vemos a jóvenes en motocicletas, sin casco, haciendo ahí sus trucos, ¿no? Haciendo toda una exhibición o manejando a alta velocidad, etcétera. Eso puede llegar a ser también una señal de alerta de un joven que continuamente está exponiendo o poniendo en riesgo su vida. Si tienen consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas y si de pronto empiezan a incrementar estos consumos, si se empiezan a retirar. El aislamiento también es una de estas señales de alerta. Una persona que, pues, conocíamos, ¿no? Por ser bastante sociable y de repente vemos que se aleja de todas las personas, evita las interacciones, eso también es una señal de alerta. Y bueno, que de pronto podamos llegar a identificar que tienen un comportamiento muy ansioso o muy agitado. Muy bien. Ahora vamos a llevar todo esto que hemos llevado a una situación en la que ustedes eventualmente se podrían enfrentar, ¿no? Un ejercicio para simular un caso a abordar. ¿Qué puedo hacer? Ok, Laila, ya me explicaste lo que es la conducta suicida, ya hablamos acerca de factores protectores, factores de riesgo, de los mitos, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo directamente en el aula para poder identificar a las personas, ¿no? Que puedan llegar a tener esta conducta suicida y cómo me puedo acercar? Imaginemos el siguiente escenario. Un estudiante se acerca a usted para comentarle el motivo por el cual ha estado ausente en las clases durante la última semana. ¿Alguien me quiere ayudar a leer lo que la joven comenta? Yo. Adelante. Ah, ok. Javier, que ya abrió su micrófono. Sí. Adelante. Eh, voy. Voy. La joven le comenta que ha tenido problemas en casa. Se observa angustiada cuando le dice lo que está ocurriendo. Tiene los ojos llorosos y le confiesa que sus padres están teniendo muchos problemas y que están por divorciarse. El padre se fue de la casa y tiene un mes que no sabe nada de él. La madre ha comenzado a abusar del alcohol y ahora es la joven estudiante quien se encarga del cuidado del hermano menor. Después de unos minutos de conversar con usted, la joven le hace el siguiente comentario. Quisiera estar muerta. Muchas gracias, Javier. Desde su experiencia, ¿cree que este es un caso que pudiera llegar a sucederles en el aula? Precisamente sí, sí, es un detonador Ujú. para el intento del suicidio. Ok, Sí, es un detonador. sí, esta puede Porque, ser. sí, porque está ideando, ¿no? O la ideación suicida, ¿no? Como primera etapa. Sí, Ujú. ahora dice, quisiera estar muerto, o sea, está viendo la manera de cómo planearlo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Javier. Sí, esta es una situación que ustedes se pueden llegar a encontrar. Y entonces, ¿qué debo hacer? Pues primero, algo que es muy importante es escuchar atentamente al adolescente. Si la persona se acercó a mí porque en mí ve a una figura que le causa confianza, que sabe que puede ser escuchada, pues por algo me está buscando, por algo me lo está decidiendo compartir, porque cuando me explica por qué ha faltado, me pudo haber dicho cualquier cosa.
¿no? Pero finalmente está decidiendo externarme la situación por la que está pasando. Entonces es importante que escuchemos atentamente. Y escuchar atentamente requiere el hecho de que preste la atención necesaria. Imaginemos que estamos revisando los cuadernos, las tareas, y entonces la adolescente me está hablando por acá, pero yo ni siquiera estoy haciendo contacto visual con la adolescente, ¿no? Y nada más le estoy diciendo, ajá, ok, 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 bueno, sí, tráeme tus tareas. Imagínense lo que puede llegar a suceder, ¿no? ¿Qué le estoy comunicando? Que su situación no me interesa. Entonces, puedo hacer una pausa en lo que estoy haciendo y decirle, si quizá ese no es el momento, yo puedo decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Permíteme terminar con la clase y podemos hablar unos minutos aquí afuera en el pasillo, por ejemplo. Es importante que se genere un ambiente de comunicación franca en donde se puedan externar permitirle que ella diga tal cual lo que está pensando, lo que está viviendo, porque si ella me dice, quisiera estar muerta, y yo le digo una frase como de, ay, no, no digas eso, niña, ¿qué creen que va a pasar con esa adolescente? Evidentemente se va a cerrar, ¿no? Y vas a ver que no estamos en la disposición de ser receptivos para escuchar la situación por la que está pasando. También es importante que mostremos empatía y sensibilidad ante las frases difíciles. Si esta niña nos dice, por ejemplo, su papá se fue de la casa, bueno, pues para ella le está significando un montón la salida de su papá. Si yo minimizo su sentir diciendo algo así como de, bueno, no es para tanto, igual ahora van a estar mejor, ¿no? Ya no van a pelear. Bueno, Cris, esa es mi opinión, pero la vivencia del adolescente es distinta. Por eso debemos buscar como frases que muestren empatía, ¿no? Como imagino lo que estás sintiendo, esto debe ser difícil para ti. También debemos evitar juzgar o interrumpir a la persona. A veces tendemos o tenemos mucho este impulso de aconsejar y de decirle a la persona lo que debe hacer, cuando en realidad la persona lo que requiere es ser escuchada. Ujú. Otro de los pasos es explorar la disponibilidad de apoyo social. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en estos 7 pasos, pero bueno, vamos a identificar si es que esta adolescente tiene alguna figura, ¿no? Dentro de su contexto que pueda ser, pues, un apoyo, o si incluso tiene una red de apoyo, quizá los abuelos, una tía, etcétera. También, dependiendo, ¿no? De lo que yo identifique, podemos exponer la posibilidad de pedir ayuda profesional, porque pues quizá como profesores no estamos preparados, no nos sentimos preparados para hacer frente a una situación así. Y bueno, es bien válido, ¿no? Que yo busque o sugiera que podamos pedir la ayuda de alguien profesional. Y algo importante también es promover los factores protectores, que ya veíamos cuáles eran. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar escuchando con apertura y respeto. Puede ser que ante una declaración tan fuerte como el hecho de que la alumna nos diga, es que quisiera estar muerta, a mí vengan el nerviosismo, no saber qué hacer, no saber qué decir, o a lo mejor se me activan estos mitos que yo tengo y pienso de, ay, una persona que quiere morir en realidad ni nos va a estar avisando. Recuerden, esa es la vivencia de la persona. Y entonces, si yo me siento nervioso, solamente puedo escuchar. Escuchen. Con eso de verdad que están haciendo bastante. No tienen que dar soluciones, no tienen que dar consejos en ese momento. El solo hecho de escuchar ya es bastante. Hay que mantener la calma y evaluar la severidad de la situación. Si yo en ese momento, ante esta frase, me pongo muy nerviosa, ¿no? Y puede ser que incluso revisemos hasta pues nuestras propias situaciones. No dudo que haya algún profesor, alguna profesora que dentro de su historia de vida, pues haya tenido una situación así y entonces que esto lo coloque, ¿no? Y diga, no, no, es que yo ya en un semestre anterior tuve un alumno que se suicidó y entonces sé que esto se tiene que atender y me voy a hablar con el director y me voy con el servicio médico de la escuela y cito a los papás. Entonces traten de mantener
la calma, permitan que la persona termine su relato. Hasta que la persona haya terminado de hablar, podemos hacerle algunas preguntas, ¿no? Dejen hablar, hablar, hablar y, eh, por ejemplo, yo puedo hacer o retomar el tema con ¿a qué te refieres con que quisieras estar muerta? ¿No? Y pues bueno, tratemos de ir llevando nuevamente la conversación, pero sí hacia el punto de lo que más nos preocupa, ¿no? Que es esta situación de que nos está verbalizando que pues desea que su vida termine. Imaginemos la siguiente respuesta que nos da la alumna. Nunca creí que mis papás se divorciarían. Me duele que no sé nada de mi papá. Ver a mi mamá así, que mi hermanito también esté sufriendo, no sé cómo le pueden estar haciendo, no sé cómo le pueden estar haciendo esto. Si se quieren divorciar, está bien, pero que vean por sus hijos. Entonces, vemos aquí que pues ya ella nos está dando más detalles acerca de sus preocupaciones. Ahora bien, gracias a esta pregunta que nosotros hicimos con respecto a qué te refieres con estar muerta, ella nos dio más elementos, insisto. ¿Mm? Sin embargo, todavía con estos elementos, pues no podemos saber exactamente si la alumna realmente está teniendo una ideación suicida, si está ya haciendo planes de quitarse la vida, si ha tenido eventos previos y si realmente tiene la intención de que su vida termine. Entonces es importante que sigamos preguntando. Y podemos plantear la pregunta ahora de una manera distinta. Por ejemplo, ¿has pensado en hacerte daño con la intención de morir? Si se dan cuenta, se lo estamos preguntando de otra manera, ¿no? Porque nosotros lo que queremos identificar es si la adolescente tiene, pues, riesgo, ¿no? De estar considerando si hacerse daño. Quizá la adolescente nos diga, no, solo quiero que ya se termine esto, que mis papás se queden juntos, pero que si no lo hacen, que se divorcien rápido. Quiero ser abogada para ayudar a que los padres se divorcien de la mejor manera, que se hagan cargo de sus hijos y así sufran menos. Además, no podría hacerle esto a mi hermanito. ¿Esta respuesta les dejaría a ustedes más tranquilos? ¿Alguien que quiera participar? Una participación. ¿Qué opinan de esta respuesta? Sí, yo quisiera participar. Adelante, Angélica. Yo creo que sí me mantendría un poco más tranquila porque uno está pensando en el futuro, ella ya está viéndose de mayor, entonces nos da como una pequeña alerta de que no es algo inminente, que no hay una conducta suicida que vaya a presentarse, simplemente a lo mejor esa determinación de querer dejar de sentir lo que está sintiendo actualmente. Bueno, eso porque se ve a futuro y otra porque quiere evitar el sufrimiento de alguien y sabe que la conducta de suicidio podría ocasionar el sufrimiento a su hermanito. Yo con esa respuesta estaría tranquila por el momento. Igual seguiría indagando y viendo qué podría hacer para, como educación, o sea, como maestra, qué me toca, pero ya no estaría como la alerta muy, muy, muy roja de que eso pudiera suceder. Exacto. Muy bien, Angélica. Muchas gracias por esta. Justamente eso es muy importante, ¿no? El que yo me quede un poco más tranquila, ¿no? Al saber estos puntos. Está viendo hacia el futuro y tiene un factor, ¿no? Que le protege de alguna manera. Iram, tiene abierto su micrófono. No sé si quiera comentar algo, si nos ayude. Gracias. Y bueno, tiene al hermanito, ¿no? Como una de estas razones para continuar, un motivo, digamos, para seguir vivo. Vamos a ver entonces. Gracias a esta exploración que se ha hecho, nos damos cuenta que la alumna se encuentra con un riesgo de suicidio bajo, ¿no? Porque ya vimos que solamente es como sí la idea de quisiera estar muerta porque quizá en su pensamiento eso sea la forma en la que ella deje de vivir lo que está viviendo. Sin embargo, está pensando a futuro, tiene una figura protectora que es su hermano, ¿no?
Y es importante no confundir un factor de riesgo con una señal de alerta. Ujú. La chica puede estar presentando el factor de riesgo, por ejemplo, a nivel personal, al sentirse mal por lo que está sucediendo con su familia, a nivel de relaciones, porque sus padres se están separando, porque su mamá está bebiendo más, pero como tal no nos está dando la señal de alerta, ¿no? Que sí ya lo esté considerando, que esté en un riesgo inminente. Refiera para su valoración con un profesional de la salud capacitado. Eso es muy importante. Una vez que ya la alumna me hizo saber lo que está sintiendo, que yo me di tiempo para escucharla, etcétera, es importante. Voy a apagar mi cámara porque se me está poniendo lento el internet. Pero es importante que cuando ella ya me verbalizó todo esto, yo identifique a dónde la podemos referir. Ajá. Quizá el servicio de salud escolar para que ahí puedan darle más atención, acompañamiento ya especializado y sobre todo hacerle saber si eso está bien para mí, que puedo seguirle acompañando, ¿no? Si es que yo me veo rebasada por la situación, rebasado, que es válido y que puede suceder, lo que sería pertinente que yo hiciera es referirla, conectarla con una persona que le puede ayudar. ¿Sí? Muy bien. Es importante que le demos seguimiento en los días posteriores. No nada más es necesario que yo le diga, ah, sí, mira, pues gracias por compartirme, vete al servicio médico, ya, ¿no? Sino que yo lo que puedo hacer es, después que ella se vuelva a presentar en clase, buscar un momento y acercarme y preguntarle, ajá, em, si ya asistió a alguna sesión, cómo están las cosas, etcétera, para hacerle saber que yo continúo presente o interesado. No somos la persona que le va a dar la terapia, no somos la persona que le va a resolver la vida, no necesitamos involucrarnos, ¿no? De más, este, y hacernos parte, ¿no? Y tomarlo así desde esta empatía, ser demasiado empáticos y que entonces esto se vuelva un problema para nosotros emocional también, sino pues solamente irle dando el acompañamiento, pero también con límites sanos, ¿no? Y más que nada ser un facilitador para que ella pueda ir al lugar donde la pueden ayudar de manera profesional. Y bueno, ya decíamos, promover los factores protectores, reiterarle el interés eh, de que se fortalezca su bienestar emocional y darle algunos recursos para mejorar su salud física, mental y social, ¿no? Quizá como profesor le puedo recomendar alguna lectura, puedo recomendarle algún tipo de terapia, ¿no? De relajación, decirle, oye, mira, yo cuando me siento muy, muy triste o muy preocupado, me sirve dibujar mandalas, no sé, algún tip así que ella le haga o invitarla a que se integre a algún equipo de deporte en la escuela, algo que sepamos que le puede ayudar. Ahora, con respecto a cómo preguntar, decíamos que es muy importante hablar del suicidio pues abiertamente, ¿no? Pero, ¿qué puedo preguntar para que la persona o que yo lo pueda identificar? Y hay 6 preguntas es un cuestionario muy chiquito, pero que nos puede decir un montón con respecto a si esta persona tiene riesgo de suicidio. Por ejemplo, directamente preguntarle a la persona, ¿en las últimas semanas has deseado estar muerto? Pero bueno, antes de hacer la pregunta, es importante que nosotros le hagamos saber a la persona que está en un espacio de confianza que lo que diga no lo vamos a juzgar y que su información se va a tratar con respeto,
con respeto y con confidencialidad. Ujú. ¿Cómo creen que se sentiría una alumna si ella se acerca a una profesora, su profesora de filosofía, por ejemplo, le platica de la situación y luego en otra clase su profesor de matemáticas se acerca con ella, le dice, oye, ¿cómo está la situación con tu familia? ¿No? Es que la profesora nos platicó que estás pasando por esto. Pues evidentemente ahí se va a romper la confianza. Entonces, sí es muy importante que abordemos el tema con mucho respeto y con confidencialidad. Ujú. Hay algunas personas clave a las que sí les podríamos compartir, como alguien del servicio médico, ¿no? De la escuela, pero hay otras personas que no tienen por qué enterarse. Ahora sí, regreso a las preguntas, perdón. Pregúntele a la persona lo siguiente. ¿En las últimas semanas has deseado estar muerto? Puede ser una pregunta como fuerte, ¿no? De elaborar, pero de verdad, em, quien tiene la ideación suicida puede llegar a decirnos abiertamente sí. También preguntarle si en las últimas semanas has sentido que tú o tu familia estarían mejor si estuvieras muerto. A veces las personas que están viviendo alguna situación problemática refieren, sí, yo creo que si yo me muriera, mi familia estaría mejor, mi mamá dejaría de sufrir, mi hermano dejaría de sufrir, mis papás, porque a lo mejor discutían mucho porque yo soy rebelde. Entonces, si yo me muero, seguramente ellos van a volver a estar juntos y mi hermanito va a volver a tener una familia. Preguntarle si en la última semana ha pensado en suicidarse. ¿Y por qué es importante preguntar con respecto al tiempo? Porque si yo le pregunto, ¿has deseado estar muerto? A lo mejor la persona me dice, sí, hace, o sea, sí, y yo me quedo con la idea de no, sí, tiene riesgo suicida. Y a lo mejor este deseo lo tuvo, pero lo tuvo hace 5 años por una situación diferente. Entonces, sí es importante, permítanme un segundo. Entonces, sí es importante que sepamos en qué momento ha sido esto. Y si nos dice que sí y es reciente, es importante también preguntar si es que lo ha intentado, ¿no? Y si lo intentó, preguntarle, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Si la persona, por ejemplo, nos dice que sí, alguna de esas preguntas anteriores, de que me voy a regresar para que veamos las preguntas anteriores. Si nos ha dicho que sí en las últimas semanas, eh, lo ha pensado o ha deseado estar muerto o que ha pensado que su familia estaría mejor si él estuviera muerto, si ha pensado en suicidarse o si ha intentado suicidarse y esto es como reciente, entonces es importante hacerle la siguiente pregunta. ¿Estás pensando en suicidarte en este momento? Si la pregunta la contesta afirmativa, si nos dice que sí, es importante que le preguntemos sobre sus planes, ¿no? Para que podamos identificar si está como en esta ideación o si ya tiene más bien algunos planes y ya lo prepara. Algunas personas nos van a decir, no te puedo decir eso. O quedarse callados y pues a lo mejor con este lenguaje no verbal estarnos dando pues una respuesta, ¿no? A lo mejor rompe el llanto en ese momento, no me dice nada verbalmente, pero yo me doy cuenta de que le está moviendo mucho esas preguntas. Si, si la persona nos dice que sí lo ha hecho, lo ha intentado, entonces, es importante que demos esta detección como positiva y que está aguda, es decir, que en este momento esté presente. Ujú. Insisto, hay que ser muy críticos en las respuestas que nos dé para saber si tiene una necesidad urgente de atención, ¿no?
Si nos dice, sí, sí lo he pensado, sí, creo que todos estarían mejor si yo estuviera muerto, sí, ya lo intenté una vez, sí estoy pensando en este momento en suicidarme, entonces ahí tendríamos que hacer como la referencia y el acompañamiento por una situación más crítica, porque ahí sí sería urgente atender. Bueno, ahora algunos puntos importantes, ¿no? Recordarles que la prevención del suicidio es un esfuerzo puntual y continuo. Em, la salud mental, ¿no? Y estos temas es muy importante que los llevemos a las aulas, pero también que nosotros nos revisemos con respecto a cómo estamos, cuáles son los prejuicios o las ideas que yo tengo con respecto a problemas de salud mental, qué tanta apertura tengo, ¿no? Para seguirme formando, informándome sobre estos temas y que yo adopte algunos de estos puntos, ¿no? Para poder, pues, tener una mayor salud emocional. Y entre ellas, ¿cuál sería? Bueno, validar mis emociones y también las de otras personas. No, a veces estamos como muy educados para reprimirnos, para no validarnos, para pensar que yo como profesor voy a entrar al aula y voy a dejar todos mis problemas fuera del salón porque mis alumnos no tienen por qué enterarse, ¿no? O no tienen por qué lidiar con mis problemas. Bueno, somos seres emocionales y no nos podemos desprender de eso, ¿no? Entonces es importante que las reconozca, las valide en mí y en otras personas. Importante para el cuidado de la salud mental, fomentar el deporte, la cultura, ayudar a las personas e incluso hacer yo un plan, ¿no? De mejora para mi salud mental con algunas metas alcanzables. Si yo de pronto me pongo ahí algunas recomendaciones como hacer 1 hora de ejercicio diario, llevar un diario emocional, practicar yoga, meditar, hacer atención plena, pues bueno, si me lo pongo todo eso junto, quizá no, pero sí quizá con algunos pasos pequeñitos puedo ir aumentando mi salud mental. Fomentar los hábitos alimenticios adecuados, promover la comunicación, pero la comunicación asertiva, porque no solamente es comunicarnos, es cómo nos comunicamos. Enseñar y adquirir habilidades de regulación emocional y también evitar el estigma y los prejuicios, ¿no? De estos estereotipos y discriminación. Y justamente estos espacios, pues, nos permiten eso, conocer más acerca de un tema. Es un tema muy amplio, necesitaríamos bastante más tiempo, ¿no? Para poder hablar a mayor profundidad de todo esto, es el fenómeno del suicidio, de la conducta suicida, de ese acompañamiento que podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es buscar otros recursos, otros espacios. Les voy a compartir información con respecto a algunas páginas donde podemos encontrar más, más información y sobre todo lo importante es anticiparse al suicidio. ¿En qué sentido o qué puedo hacer para anticiparme al suicidio? Pues fomentar relaciones sociales saludables, aprender a gestionar el estrés, realizar alguna actividad física que a mí me guste, ¿no? Darme estos espacios, comunicarle esto a mis alumnos, ¿no? De que es importante para nuestro autocuidado hacer cosas que nos gusten, cosas preferentemente sanas, porque a lo mejor pues ellos ahorita les gustan mucho las fiestas y beber, ¿no? Y están como en este descubrimiento y estas primeras experiencias, pero bueno, hablemos siempre desde lo saludable, fomentar la comunicación en casa, ¿no? Y observar los cambios de conducta. Aquí creo que ustedes tienen un papel bien importante. Si a lo largo de su ciclo escolar van conociendo las conductas de sus alumnos y de pronto notan que hay cambios importantes en unos de ellos, pues acercarse y favorecer esos espacios de confianza y ser una de esas personas que puede ser un apoyo para ese adolescente o ese adulto joven.
saber, ¿no? Contar con personal capacitado. Sería muy bueno que ustedes informaran en sus respectivas instituciones con qué recursos cuentan, a dónde pueden referir a un adolescente, si el servicio médico incluye un psicólogo o si dentro de estos seguros escolares, ¿no? Que tienen los adolescentes, pues cuál sería la ruta y entonces darle esa información. Bueno, em, hasta aquí con el contenido. Sé que es mucha información y nos quedan, no sé, Dani, sí, De hecho, ya estamos sobre cierre, ok, pero podríamos dar unos minutitos para preguntas. perfecto. ¿Te parece bien 5 minutitos para preguntas? Si está bien, mientras les vuelvo a poner el link de asistencia y les recordamos la encuesta de satisfacción. De acuerdo. Antes de las preguntas, voy a compartirles esta diapositiva. Le pueden tomar un pantallazo para las personas que ya se tengan que retirar para cumplir con el tiempo. Quien se quiera quedar a la sesión de preguntas puede quedarse, pero aquí les estoy compartiendo información de algunas páginas en donde pueden encontrar más información. En la página del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio pueden encontrar algunos cursos que tenemos también disponibles para que sigan con esta formación. La línea de la vida, en donde los jóvenes pueden llamar. Y bueno, estos contactos. De este pequeño directorio yo les sugeriría tomarle un pantallazo y tenerlo pues ahí a la mano. Ahora sí, vamos a dar inicio a los 5 minutitos de preguntas. Adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo sí. Precisamente me estaban compartiendo del caso de un joven que por cuestiones estéticas de una situación de salud que tiene, está presentando pues depresión y que ha hablado del tema, ¿no? Del suicidio. La mamá está muy preocupada, es una persona muy activa y que muy propositiva y de apoyo y eso, pero el joven está completamente negado a recibir cualquier tipo de apoyo, no quiere salir de casa, dejó de asistir a la escuela. ¿Qué se puede sugerir para apoyar? Ok, pues en ese caso, por ejemplo, si el adolescente no quiere salir, es muy importante, ¿no? Que la mamá esté reforzando con él, pues esa presencia. Aquí estoy, podemos buscar algunas alternativas juntos, podemos buscar a alguien que nos oriente, ¿no? Em, Dependiendo si existe la posibilidad, por ejemplo, de que él pueda tener una terapia quizá en línea. Todo depende de los recursos, ¿no? Con los que cuente la familia. Y si no decirle, por ejemplo, que puede escribir. Por ejemplo, en este número que les estoy poniendo aquí de contacto joven, ahora los jóvenes, ¿no? Tienen mucho esto de escribir. Y entonces, bueno, ese puede ser otro medio por el que él reciba ayuda o en el chat de la línea de la vida puede escribir y estar en contacto directo con alguien que le dé una pequeña intervención, una breve intervención, que sea lo que a él le motive a sí recibir un acompañamiento. Entonces, por ejemplo, estos chats, ¿no? Donde se fomenta, pues que no tenga que ser una llamada, no tenga que ser algo presencial, puede ser algo que les ayude. Y sobre todo la mamá pues estar como bastante al pendiente si se presentan más datos de alerta. Espero con esto que resuelta su pregunta, ¿verdad? Sí, muy amable, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Iram tiene su mano levantada. De acuerdo, adelante, Irán. Hola, no, pues entiendo que esto es una plática pues así de forma muy general, ¿no? Un tema muy general que falta mucho todavía por abordar y agradezco de verdad que pues nos están dando esta orientación.
Yo básicamente quería preguntar sobre un tema un poquito más particular, sobre un chico que es de por sí es muy retraído, no socializa y ya le hemos preguntado, dice que no le interesa socializar con sus compañeros. Hablando con sus padres, al parecer que tenía un diagnóstico de TDA, pero que también algo así de ansiedad social o algo similar. Eh, Está ya porque él no nos tocó en prepa, pero ya está en el sistema universitario, practicando con sus papás, porque lo vi el otro día. La verdad lo vi muy ojeroso y le pregunté a la señora, porque tenemos una buena amistad ahí con la señora. Bueno, se acercó a mí. Y preguntando cómo va el chico en la escuela, me dice que como tuvo que viajar, o sea, trasladarse de su casa a donde está estudiando, ahora vive solo prácticamente con otro compañero, pero se ha enterado que ya no va a la escuela y que últimamente habla de como de que no quisiera vivir muchos años, que para qué vivir tanto tiempo. Que, bueno, yo le hice una pregunta, oye, ¿y qué te gustaría hacer cuando termines de trabajar, de estudiar, donde quieres? No sé, no sé, nada más me dijo. Entonces, yo sí lo vi bastante. mm, Me dice la señora que no duerme, que tiene un problema también con el celular. Creo que la mayoría de los chicos duerme muy tarde, demasiado tarde, y en el día duerme por ratos, ahora come más como que con más ansiedad. Y ha dejado de hacer deporte porque creo que sea por ahí va al gimnasio, tocaba la guitarra. O sea, como que se ha aislado de todas sus actividades. De por sí siempre fue muy, muy serio, casi le costaba mucho interactuar, pero tenía ciertas actividades a las que ya ni siquiera le interesaba. Entonces, pues yo le dije que hablara, incluso yo le sugerí al chico, le di el número de la línea de la vida, me dijo que sí, que iba a hacerlo, le marqué el otro día a la señora, me pregunté si ya lo había hecho y me dijo que no quiere hacerlo todavía, que él dijo que cuando él sienta la necesidad de hacerlo, pero yo veo que como que sí ya es, ah, para mí que ya precisa pues una atención más profunda. De acuerdo. También Sí. algo, gracias por compartirnos, Irán. Algo que es importante que tengamos presente es que no podemos obligar a alguien a recibir el apoyo, ¿no? Finalmente. Creo que esto que hiciste de darle teléfonos, de darle esta información de dónde le pueden ayudar, lo que está haciendo la mamá, ¿no? De finalmente darle estas facilidades, pues es lo que pueden hacer. Hay personas que no están listas para recibir esta ayuda y no hay forma. También los alcances de cada uno de nosotros pues van a ser limitados y eso es un poco complicado, ¿no? De aceptar, pero es la realidad. O sea, si las personas no quieren hablar, si las personas no quieren recibir ayuda, si las personas no quieren recibir nada de atención, será difícil. Nosotros lo que podemos hacer es acercarles la mayor cantidad de recursos que nos sean posible, pero siempre va a depender de la voluntad de la persona que desee recibir la ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, ha estado muy bien lo que has hecho, Irán. Tú has detectado, eso es algo muy importante, has hecho la observación, la detección, te has acercado con la familia, ¿no? Como para alertarles, compartirles, ya les diste esta información, pero bueno, ya la otra parte del proceso corresponde a la persona finalmente decidir hacer. Muchas gracias. Bueno, pues con estas preguntas y para respetar un poquito el tiempo, estaríamos cerrando nuestra sesión. Yo les agradezco muchísimo haber dado este tiempo para abordar este tema y les invito a seguir conociendo más a través de las redes de la CONASAMA, de la página de la CONASAMA y también del Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lai. Y bueno, aprovechar también para comentarles que el próximo 21 vamos a tener una telementoría especial en conmemoración de el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Entonces, bueno, se celebra el 19, pero cae en domingo, así que el 21 de noviembre a las 11:30
vamos a estar realizando esta telementoría. Aquí están las instrucciones para inscribirse a través de este formulario. Y bueno, lo vamos a estar transmitiendo por medio de nuestro YouTube y ahí los esperamos ver. ¿El formulario lo vamos a ver en la liga en Classroom o dónde lo podemos ver? Sí, si quieren, les subimos esta información al Classroom. Por favor, Sí, cuenten con muchas eso. gracias. Igual les pedimos apoyo que lo difundan con quienes ustedes crean que puede ser útil. Sí, claro que sí. Bueno, pues un abrazo, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde.